Franco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Martínez Bayó, soy maintainer del proyecto Spire. He tenido la suerte de participar del proyecto desde el inicio. Aquí estoy con Marcos Jacob. Marcos, ¿querés presentarte? Buenas, ¿qué tal? Soy Marco Jacob. Eh, Junto a Agustín empecé hace buen tiempo trabajar en Spire como contributor. Eh, la verdad, un proyecto muy interesante. ¿Sí? Bueno, en esta charla vamos a hacer una introducción de los proyectos de SPIFFY y Spire. Esta es la agenda de los temas que vamos a desarrollar. Vamos a tratar de, bueno, de exprimir al máximo los minutos que tenemos para hablar primero sobre SPIFFY, qué es, cuál es su principal objetivo, las especificaciones que lo componen. Y bueno, una vez que tengamos una idea sobre SPIFFY, vamos a poder introducir a Spire. Vamos a ver los componentes más importantes que tiene en su arquitectura. Vamos a hablar sobre los plugins, cómo es la atestación. Y bueno, para lo último, la parte más interesante, Marcos va a hacer una demostración de cómo funciona todo esto junto, viendo un ejemplo práctico. Bueno, si les ha tocado trabajar en proyectos que utilizan tecnologías cloud native, en los cuales quizás muchos microservicios interactúan entre sí, eh, mezclándose distintas plataformas, cloud providers, cosas corriendo en la nube, cosas corriendo en infraestructura propia, workloads que escalan elásticamente. Enseguida vamos a ver que administrar la seguridad en este contexto es realmente un problema difícil de resolver. Y han surgido muchos esfuerzos para poder asignar identidades de manera segura como base de poder proveer de seguridad a todo esto. Em, el problema es que por ahí cada uno tiene su propia solución y manera de resolverlo, por lo que muchas veces las soluciones son dependientes de cada plataforma. Entonces, bueno, todo suena muy lindo, pero cuando cuando vamos a otro proveedor o cuando queremos hacer comunicación entre procesos que están corriendo en distintos proveedores, la cosa se empieza a complicar. Entonces, lo que necesitamos realmente es poder proveer estas identidades de manera segura, pero no importa dónde corran los workloads. Y este es el problema que SPIFFY está diseñado específicamente para resolver. Eh, con lo que SPIFFY nos va a servir esencialmente para autenticación. A partir de ahí lo podremos integrar en soluciones que proveen autorización, pero porque SPIFFY no tiene asumido nada con respecto al esquema de autorización para el que se puede utilizar. Bueno, entonces, SPIFFY es un conjunto de estándares o especificaciones, pero con la característica que son estándares abiertos desarrollados por la comunidad de SPIFFY, en la cual cualquiera puede participar. Los proyectos de SPIFFY y Spire son parte de la Cloud Native Computing Foundation, la CNCF, que contiene otros proyectos como Kubernetes, Docker o Envoy. Ahora vamos a ver los estándares más importantes que define. Vamos a ver que son varios. Lo primero que necesitamos es definir cómo representar el nombre que se provee a una identidad. Y esto lo hacemos a través de un SPIFFY ID, que es el identificador que se utiliza en SPIFFY para poder identificar a los workloads. Una vez que tenemos una forma universal
de nombrar y representar una identidad, necesitamos una manera de presentar y probar esta identidad a alguien más. Y para esto definimos lo que es un SBIT, que podríamos decir que es el equivalente a un pasaporte, que tiene ciertas propiedades que permiten que la identidad pueda ser verificada de una manera segura. Y en el caso de un SBIT, esto es a través de ciertas propiedades que tiene que lo hace que pueda ser verificado criptográficamente. Bueno, ya tenemos una manera de representar una identidad, una manera de probar esa identidad, pero nos falta algo muy importante, que es una forma de obtener la identidad. Y para eso está la Workflow API. La Workflow API le va a permitir obtener a los distintos servicios o workloads esas identidades. Al desarrollar todo esto, vamos a ver que necesitamos también de otras especificaciones. Por ejemplo, para poder validar las identidades dentro de un dominio de confianza o trust domain, necesitamos conocer el conjunto de claves públicas que tienen autoridad sobre ese dominio y que podemos utilizar para validar la autenticidad de los SBIT del dominio. Para eso se define un estándar de SPIFFE Trust Bundle. Y si lo que queremos es poder validar las identidades de otros trust domains, necesitamos un estándar que nos permita compartir el trust domain, el trust bundle de nuestro dominio con otros dominios y a su vez poder obtener los trust bundles de otros dominios. Esto se hace a través de SPIFFE Federation y bueno, también hay una especificación que nos dice cómo hacer esto. Ahora vamos a poner un poquito la lupa sobre las cosas de las que hemos hablado. El SPIFFE ID ya dijimos que es el identificador que se utiliza en SPIFFE y se eligió representarlo a través de una URI, que es el esquema que se utiliza dentro de esa URI, el esquema que se utiliza es SPIFFE. Y la parte de la autoridad en esa URI va a estar dada por el trust domain. Y el camino es el identificador del workflow dentro de ese trust domain. Un trust domain en SPIFFE podemos decir que es la raíz de la confianza del sistema y es como el límite natural que define SPIFFE en términos de seguridad. Esto quiere decir que si un trust domain es comprometido, esto no afecta a otros trust domains debido a que las claves públicas tienen autoridad solamente sobre ese trust domain. Bueno, hablemos ahora sobre los SBITs. Como dijimos, los SBITs nos permiten probar la identidad a otros componentes de un sistema, por lo cual el SBIT contiene el SPIFFE ID, que está representando esa identidad, y una firma válida que puede ser verificada. Opcionalmente también puede tener una clave pública. Un SBIT en sí no es un tipo de documento. SPIFFE lo que indica son distintos formatos de SBITs y algo esencial que se mencionó es que deben ser basados en estándares ya definidos. Esto se pensó así para evitar reinventar formatos y en su lugar usar formatos que existen y ya están en uso. Siendo que quizás la funcionalidad más importante que brinda SPIFFE es el hecho de poder brindar seguridad a la comunicación entre procesos y teniendo a TLS tan ya ampliamente adoptado y usando los certificados X509 para autenticación,
fue natural la elección de un formato basado en certificados X509. Entonces, SPIFFE define una manera de codificar los datos de un SBIT en un certificado X509. Dentro de esta codificación, lo que nos interesa destacar es que el SPIFFE ID va a estar como un Subject Alternative Name en la forma de un URI. Bueno, los certificados X509 sabemos que funcionan muy bien cuando tenemos dos workloads que se comunican directamente sin nadie en el medio, pero los desafíos empiezan cuando aparecen proxies o load balancers que trabajan con la capa de aplicación, bueno, y entonces ya tenemos intermediarios. Para ayudarnos en estas situaciones se definió un SBIT basado en tokens, que es el JWT SBIT. Esto nos permite atravesar proxies o load balancers sin problemas. En este caso vamos a ver que el SPIFFE ID se especifica en el subject y se utilizan estructuras de JSON Web Signature. Bueno, hay ciertas consideraciones de seguridad a tener en cuenta al usar JWT SBITs, por lo que les recomiendo ver la documentación con recomendaciones al respecto. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la Workload API. Diría que es la API más importante que define SPIFFE porque, como dijimos, es la que nos permite obtener los SBITs. La Workload API se accede siempre localmente y una característica muy importante que tiene es que es no autenticada, de manera que el que llama no necesita tener ninguna clave precargada y ni siquiera necesita saber cuál es su propia identidad. Justamente a través de la llamada a la Workload API, un proceso de atestación de workload que ya vamos a ver en más detalle más adelante, va a permitir identificar al que realiza la llamada y brindarle su identidad. Bueno, ¿qué es lo que nos da la Workload API? Como parte de la respuesta a una llamada a la Workload API, vamos a obtener el Trust Bundle del propio dominio del workload, más los Trust Bundles de los dominios federados, si fuera el caso. Que, bueno, eso nos va a permitir verificar la autenticidad de otros SBIT del dominio o de otros dominios. También, por supuesto, vamos a obtener los SBIT correspondientes, tanto para el perfil de X509 como para de JWT SBITs. Bueno, ya hablamos sobre los conceptos más importantes de SPIFFE, lo que nos permite introducir ahora a Spire, que es una implementación de código abierto de los estándares definidos en SPIFFE. Principalmente lo que nos permite hacer Spire es brindar identidades a los workloads, que pueden ser utilizadas con fines de autenticación. De nuevo, Spire es independiente de las reglas de autorización que nosotros queramos definir. Spire tiene un fin específico que es el de brindar identidades para autenticación. Para esto vamos a necesitar de dos procesos fundamentales, que es el de atestación de nodo y el de atestación de workloads, que bueno, ya vamos a describir en más detalle. Y Spire está compuesto principalmente de dos componentes que son Spire Server y Spire Agent. Ahora vamos a ver un poquito esta arquitectura. Spire Server tiene varias responsabilidades, pero bueno, en esta introducción nos vamos a enfocar en los aspectos más importantes, como son el conjunto de APIs que expone para poder ser administrado, y el data store, que es donde se persisten los registros que tiene con la información para poder brindar las identidades a los workloads y a los nodos.
Más adelante, en la demostración, vamos a ver que Spire Server utiliza lo que se llaman registration entries con la información de qué SPIFFE-ID corresponde a cada workload dependiendo de ciertos selectores que se pueden definir. Toda esta información está manejada por Spire Server y almacenada en el Data Store. Luego tenemos a los agentes que exponen a la Workload API y la Secret Discovery Service API de Envoy. Yo diría que el objetivo primordial de la gente es exponer la Workload API, que es lo que realmente permite a los workloads obtener sus headbits. La SDA API lo que permite es obtener y también mantener actualizados los certificados y claves privadas en Envoy, con lo que Spire Server puede enviar certificados directamente a Envoy bueno, y hacerse cargo también de rotarlos automáticamente sin necesidad de reiniciar Envoy. Ya vamos a ver en la demo cómo funciona todo esto. En la arquitectura más simple podemos ir agregando agentes dependiendo de la cantidad de workloads que tengamos y bueno, y también de las plataformas en las que ellos corran. Spire ofrece muchas alternativas para escalar, tanto horizontalmente como verticalmente. Si están interesados en más detalles sobre cómo configurar Spire, tanto para entornos de alta disponibilidad o para balancear la carga, pueden consultar la documentación específica sobre cómo escalar Spire. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los plugins. Spire está construido con una arquitectura de plugins que le permite ser muy adaptable a los distintos entornos que tenemos hoy, pero también pensando en lo que vayan surgiendo. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito los tipos de plugins más importantes, empezando por el Upstream Authority. Por defecto, Spire Server genera certificados que son autofirmados, o sea que son certificados firmados con una clave privada generada por el mismo server. Y utiliza estas claves para firmar los SBITs. Pero a través de un Upstream Authority se puede firmar los certificados utilizando otra autoridad. Los plugins del tipo Node Attestor nos permiten la atestación de los nodos, que básicamente consiste en autenticar un Spire Agent y brindarle un SBIT con su identidad. Ya vamos a ver en detalle que funcionan en conjunto con los Node Attestor del lado de la gente. También tenemos control en Spire sobre cómo generamos y almacenamos las claves privadas usadas para firmar los SBIT. Esto se hace a través de los plugins del tipo Key Manager. Por el lado de la gente, tenemos también un Key Manager que los agentes usan para generar claves privadas que se necesitan para la identidad del agente. Tenemos los Node Attestors, que como dijimos funcionan en conjunto con los Node Attestors del lado del servidor. Y por último tenemos los Workload Attestors, que nos permiten realizar un proceso de atestación de workloads que también ya vamos a ver en más detalle. Bueno, vamos a empezar por la atestación de nodos. Vamos a hablar un poco sobre cómo se realiza esta atestación, que es lo que sucede cuando un agente se inicia por primera vez o por alguna razón necesita volver a obtener su identidad. En primer lugar, lo que hace la gente es obtener de la plataforma donde está corriendo una prueba que sea fehaciente de su identidad. Y que solo pueda obtenerse desde ese nodo. Por ejemplo, en el caso de AWS, la gente obtiene información de AWS
que solo ese nodo específico puede obtener. Por ejemplo, mediante un documento firmado por una clave de AWS. El agente le pasa esa información al server y el node attestor del lado del server lo que hace es verificar esta información, pero de una manera independiente. Por ejemplo, en el caso de AWS va a verificar con AWS que sea una firma válida. Y bueno, y finalmente, si esto es exitoso, se le asigna un SBID a la gente. Así es como funciona la atestación de nodos. Con respecto a la atestación de workloads, básicamente consiste en realizar un proceso de atestación en el cual, a partir de una llamada a la Workload API, se desencadena un proceso que va a permitir identificar al llamador y brindarle un SBID. El primer paso es que el workload llame a la Workload API. El agente, bueno, se va a valer de funcionalidad del sistema operativo para poder determinar digamos, las características del workload que está corriendo, va a poder determinar principalmente el process ID. Y a partir de ahí se llaman a todos los workloads attestor disponibles, pasándole ese ID del proceso, que es lo único que sabemos, pero nos va a permitir descubrir, interrogando a la plataforma correspondiente, otras propiedades del workload. Entonces, por ejemplo, si estamos en Linux, el plugin para Linux va a obtener atributos específicos de la plataforma, como pueden ser el user ID y el group ID del proceso. El plugin para Docker va a poder llamar al Docker daemon y generar selectores con el image ID, labels, variables de entorno del container. El plugin para Kubernetes va a buscar poder generar selectores como el namespace y service account que el proceso está corriendo. De esta manera, todos los selectores devueltos por los plugins, si coinciden con los selectores registrados, se le asigna el SBID correspondiente al workload. Y así funciona la atestación de workloads en Spire. Bueno, llegó la hora de la parte interesante. Marcos nos va a mostrar cómo funciona todo esto. Marcos, es todo tuyo. Buenas, ¿qué tal? Ok, mi turno. Bien, aquí tenemos digamos, un pequeño diagrama de lo que vamos a mostrar. La demo básicamente consiste en un entorno creado en Kubernetes para poder demostrar cómo podemos usar identidades generadas por Agent, por Spire Serial Agent, en diferentes servicios que están corriendo. Por ejemplo, como ven aquí, tenemos el namespace Spire, que posee un container, un pod para el Spire Server y otro para el Agent. Vamos a ver rápidamente cómo se encuentran configurados. Bien. El server tiene diferentes roles que necesita, como bien dijo Agustín, para poder tener acceso a la información de Kubernetes, para poder validar identidades. Y a su vez está levantado en el puerto 8081 de ese contenedor. Está configurado por el trazo main example.org, que básicamente es el dominio en el cual todos las identidades provistas por este Spire Server van a estar. Y tiene un default speedTTL de 1 hora. Esto quiere decir que los certificados que son creados por este server, por defecto, van a tener 1 hora de vida y que el agent va a tratar de rotarlos cada 30 minutos. Quiere decir que
el agent va a estar en la mitad del ciclo de vida de un SBIT, tratar de derrotarlo para tener cierto margen de error en caso de que muera el server o el agent y no es muy posible, o muere una conexión y no es posible poder obtener un SBIT nuevo. ¿Qué pasa con el CATTL? Básicamente es el tiempo de vida de un bundle. Como dijo Agustín, tenemos configurado un data store de SQL para SQLite. Se puede usar diferentes tipos de base de datos. Nosotros elegimos usar SQLite por un tema de simplicidad para una demo. Vamos a estar usando el PSAT nuevo data store, tanto del lado del agent como del lado del server. Esto, como dijo Agustín, es para poder validar las identidades de los agents. El key manager que se va a usar es el de disco, las keys van a estar guardadas en disco y eso sería todo. Del lado del agent, vamos a ver que se encuentra configurado para conectarse con el Spire server que tenemos en Lando. Corresponde al mismo transdomain, que esta es una regla. El agent debe estar del mismo transdomain que el server con el cual se va a comunicar. Utiliza el PSAT Nueva Testor para obtener información de su entorno, para poder devolvérsela al server para validarse. El Key Manager es en memoria. Y tenemos el World Testor para Kubernetes. Este es el que vamos a estar usando aquí para poder validar las identidades de los servicios a los cuales vamos a estar testando. Bien, esto sería cómo está configurado el Spire Server y el Agent. Ahora vamos a ver cómo están configurados los diferentes pods. Como primera parte tenemos el pod del Customer DB, que contiene un Postgres Sidecar, que es una aplicación muy simple que lo que hace es comunicarse con la Workload API para poder atestarse y obtener certificados. En caso de que sea exitoso, el SDIT es guardado en memoria. Perdón, es guardado en disco. Entonces el Postgres que está configurado en SSL Mode va a obtener va a usar esos certificados que tenemos para poder validar la identidad de los usuarios que están llamando a la base de datos. Vamos a ver un poco cómo está la configuración. Aquí tenemos la configuración del helper, que vendría a ser el sidecar. Está utilizando el socket relation. Y cada vez que el certificado rota, ya sea porque hicimos un update en una entry o porque expiró el tiempo del certificado, se va a estar llamando a esta función, que lo único que hace es hablar con Postgres para recargar las configuraciones, digamos, para recargar los certificados de disco. Y estamos guardando los certificados en este folder. Y aquí guardamos tanto el certificado, el cert chain, que viene a ser la identidad del workload, como la key, la private key de ese workload, y el root certificado, que vendría a ser todos los bundles que vamos a utilizar para verificar. Estamos creando un usuario que es SimUser en la base de datos y creamos una tabla customer con Roberto Sánchez, que es el usuario que vamos a estar obteniendo. Como bien dije antes, estamos utilizando configuración con SSL Mode Activated. Eso quiere decir que vamos a rechazar cualquier conexión que no sea SSL y vamos a pedir un certificado por cada conexión. Y por la configuración del Postgres, activamos el SSL Mode y leemos de discos los certificados. Bien. Ahora vimos cómo está compuesto esta parte. Vamos a seguir con la API. La API básicamente es una REST API muy simple, que lo que hace es comunicarse con la bola de API para obtener certificados. Esos certificados que obtiene se los presenta a Postgres para validar la identidad del usuario que estamos queriendo acceder. Y tenemos una API proxy que es un envoy. Ese envoy está configurado para realizar un MTLS en un listener. Entonces cualquier llamada que recibamos desde al proxy con ese listener va a redireccionarnos a la API en caso de que sea successful. Ahora vamos al código. Y en la API vamos a ver. Aquí tenemos la configuración de Envoy.
que está escuchando en el puerto 9001, está redireccionando al Customer Service y tenemos una configuración del STS endpoint. Como vemos en la imagen, Envoy, en vez de usar la Workload API, usa STS endpoints para poder validar su identidad. Esto básicamente cada vez que necesita Envoy un certificado, va a realizar una llamada al agent y el agent le va a retornar el certificado para él. Obviamente va a haber una Workload Attestation en este Envoy. Y este Envoy espera que el certificado de su identidad va a ser API Proxy. Y aquí estamos verificando que el certificado que se presenta a este listener debe de ser client, debe tener SwiftID Client Proxy. Bajemos, aquí tenemos el cluster del agent, por el cual vamos a estar comunicándonos. Y el Custom Service, que es el que estamos usando arriba, está direccionando el puerto 8000, que es el puerto de la API que tenemos aquí configurado. La API se va a conectar con el server, con el Postgres server, y va a tratar de usar el SIEM user en la base de datos de MongoDB. Y el socket que va a utilizar para poder obtener los bits. Como bien ven aquí, en ningún momento estamos presentando una clave, sino que presentamos los certificados para validar nuestras identidades. Bien, ya tenemos aquí la parte de la API. Vamos a la parte del client. El client tiene dos containers. Un client proxy que vende a ser otro envoy, que está configurado con un cluster que trata de comunicarse con la API proxy y realiza un MPLS. Digamos que el certificado, el cliente client proxy le presenta un certificado de la API proxy, el cual es validado, y la API proxy como respuesta le presenta el suyo al cliente para validarse también. Y tenemos el cliente, que es un muy simple command line client, que lo que está haciendo es hablando con el envoy para que le redireccione a la API. Entonces, si este es correcto, va a poder realizar llamadas. Vamos al client. Aquí tenemos nuevamente una configuración de un envoy. Está usando el agent socket. Está redireccionando al envoy de la API, que recuerden en el puerto 9001, y que también está configurado con STS. Y espera que el certificado que se le presente a este envoy sea client proxy. Quiere decir que la identidad de este envoy va a ser client proxy. Y que el certificado que recibe de un caller sea API proxy. Esto es totalmente, podríamos directamente borrar, no nos interesa, pero es para mostrarles cómo el certificado que nosotros les mandamos desde Spire tiene el SPFID que esperamos. Bien, eso sería todo, lo que son las configuraciones en Kubernetes. Ahora, para poder hacer que todo este hermoso diagrama funcione, tenemos que tener entries en Spire. Vamos a obtenerlas llamando a Spire y pidiendo por todas las entries que tiene guardadas. Bien, aquí las vemos, son unas cuantas. Hay dos tipos de entries. Las correspondientes a un Nova Testor, que como verán, tiene el parent ID es el mismo que el del server, y las correspondientes a Workload Attestors o a Workload, que vendría a ser, cuyo parent es el ID del agent en el cual se van a estar enviando. Cada uno de estos entries, que los bits se genera, son enviados a un agent específico. Si tuviéramos un agent 2, deberíamos tener otro SPFID para enviarles identidades a ese agent. Pero en el caso vamos a ver que tenemos en el caso, perdón, del Nova Testor, vamos a ver que tenemos un selectors para el PSAT Nova Testor. Esto quiere decir que se va a crear un alias para este agent cuando
el namespace donde está corriendo el agent sea Spire, que esté corriendo con el service account Spire Agent y con el cluster Spire Cluster. Hay un montón más de opciones para poder validar. Yo puse algunas simples nomás. Y como vemos aquí, en el caso de un workload entry, vamos a ver que el pattern, como mencioné antes, el del agent, tiene un TTL de 60 segundos. Esto es así para que la demo funcione más dinámicamente. Pusimos tiempos muy bajos, entonces los certificados rotan cada 30 segundos. Y tiene los selectors para Kubernetes, que en este caso va a verificar que el workload que está haciendo la llamada está dentro del container llamado API y el namespace API NS. Y en el caso de esta entry que vemos aquí, también tiene un DNS. Esta es una de las tantas customizaciones que le podemos hacer a los certificados. En caso de Postgres, el mismo requiere que un certificado que sea enviado para validar una identidad debe de tener como DNS el nombre del usuario. Esto totalmente para validación de Postgres. Bien, ya ahora vimos las entries. Vamos a ver un ejemplo de de un speed. Aquí voy a estar llamando al Customer DB y voy a estar, recuerdan que estaba guardando en D con certificado. Bien, voy a obtener el search chain, perdón, no es este script, voy a obtener el search chain, speed, y lo voy a transformar con extract and certificate. Aquí vemos el subject, vemos que usa las extensiones que son propiamente para un workload. Esto está en las especificaciones de Spire, perdón, de SPIFFE, y tenemos el SPIFFE ID de esa entidad, que en este caso es Postgres Sidecar. Y vemos que el certificado vive por 1 minuto. Bien, estamos todo. Ahora vamos a empezar a testear. Lo que yo voy a hacer ahora es conectarme al client para poder realizar llamadas. Tenemos el client, que nos va a permitir obtener listener, customers o insertarlos. Lo que yo voy a hacer es obtenerlos. Bien, recibimos a Roberto Sánchez. ¿Esto qué significa? El client realizó una llamada al proxy, el proxy redireccionó al proxy de la API, se realizó un mutual TLS que fue successful, el proxy nos mandó a la API, el cual obtiene el certificado desde el agent y se lo presenta al Postgres para validar la identidad. La validad fue identidad como se debe, entonces como resultado obtenemos la entry en nuestro client. Ahora vamos a empezar a romper un poco. Vamos a empezar rompiendo la autentificación de CL. Yo ya creé unos scripts para no tener que estar tipeando tanto, donde tenemos el SPIFFE ID, example de la API, y vamos a cambiarle un DNS. Vamos a poner un valor inválido. Esto lo que vamos a hacer es actualizar el certificado para que envíe un DNS que es inválido para ese usuario. Ahora tenemos que esperar unos segundos de aquí a que el server reciba el update, se lo propague al agent y el agent propague al sidecar. Ya debe haber pasado, entonces voy a correr list y vemos que tenemos un 500. Esto ocurrió porque hubo un error en la API. Entonces, vamos a verificar obteniendo los logs del client de la API. API
Y aquí vemos un caso de éxito que fue el anterior y un caso de error. Se realizó la conexión al base de datos, pero el Postgres nos devolvió un error porque el certificado presentado no es válido para el sim user. Esto significa que rompimos esta partecita. Ahora, ya que rompimos acá, vamos a romper también el de Envoy. Para hacer esto, también yo tengo un script que hace la magia. Va a estar actualizando el API proxy y le vamos a poner un selector inválido. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Podríamos probar de diferentes formas cómo Envoy falla. Podríamos cambiar el certificado que espera sea otro, que el del color sea diferente. Pero todo eso va a requerir que cambiemos Envoy y vamos a estar en realidad probando Envoy, vamos a estar probando Spire. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar una entry en el server para que el Spire Agent deje de enviarles certificados al API Proxy. Entonces ahora no tenemos más una entry que valide para esta identidad. Esto va a terminar en que nuestro Envoy va a empezar a fallar. Este es el anterior. Yo ahora voy a realizar una llamada y vemos un 503. Si yo obtengo, vemos que no llegó una nueva llamada al agent, al API. Y si miramos los logs del proxy dentro del client, logs, vamos a ver un 503. Y el motivo fue porque no se pudo verificar el certificado. Todo muy lindo. Ya vimos cómo hacer fallar esta parte, cómo hacer fallar esta. Para probar que todo se puede volver a recuperar, todo puede volver a andar, ya creé otro script que básicamente me va a volver todo como el estado que estaba anteriormente. Me va a volver a poner el selector para el API proxy y me va a volver a poner el DNS válido para la API. Lo levanto. Debemos de esperar unos segundos de aquí a que el server nuevamente propague toda la información. Soy impaciente. Vamos a probar. Sigue sin propagarse, en este caso, a lo que es el Envoy. Vamos a esperar unos segundos más. Y ahí volvió a funcionar. Volvió a realizarse la conexión con el agent y vemos que si yo obtengo nuevamente los logs de la API, tenemos una llamada nueva que fue exitosa. Bueno, eso vendría a ser lo que es la demo. Agustín, ¿querés presentar vos? Bueno, sí, para finalizar, simplemente queríamos mostrarles cuáles son los canales de comunicación con la comunidad de Spiffy y Spire. Los invitamos a todos a que se sumen al Slack de Spiffy. Allí nos van a encontrar a Marcos y a mí. Estamos disponibles para responder consultas y también, bueno, pueden acceder a las webs o por supuesto a los repositorios de GitHub de los proyectos. Y bueno, y también en el libro de Spiffy van a encontrar muchos más detalles sobre Spiffy y Spire. Bueno, esperamos que esta charla les haya sido de interés y hasta pronto. Adiós.